Damos gracias por estar en su casa de oración. Amén. Y vamos a buscar primero en Apocalipsis 6 y leemos del 9 al 11. Ya vamos a tratar de entrar, ¿cierto?, en este escenario, ¿cierto?, de estas almas bajo el altar. Y sé que hay mucho conflicto en distintos escenarios religiosos con respecto a este tema. Y solamente vamos a hablar realmente quiénes son ellos. Tal vez el grupo teológico, denominacional, creerá una cosa, pero nosotros tenemos una guianza y tenemos una revelación. Y avanzamos por esa línea, por la línea de la palabra, no de la teología. Es evidente que siempre habrán posiciones dentro del medio. Pero hay una cosa que el pastor David me dijo hace tantos años atrás ya. Me dijo: avance y no se detenga, déjese guiar por el Espíritu de Dios, no por lo que le digan los hombres. Entonces, nosotros tenemos que avanzar. Y si avanzar significa a veces enfrentar movimientos doctrinarios diferentes. No es que uno quiera enfrentar eso. No queremos hacer eso. Hace poco tiempo atrás, en un joven del sur que quería una iglesia terminada, que quería un debate. Nosotros no hacemos eso. Quería un debate porque él pensaba una cosa y él quería poner los parámetros y una pregunta a cada uno en un escenario tan trágico, ciego, total. Entonces nosotros no andamos en esa línea de estar haciendo debates y cosas que no tienen sentido. Nosotros escuchamos la voz de Dios y esa es la voz que tenemos que escuchar y avanzar. Así que si por ese motivo hay un hermano que se siente que hay un punto de vista que no está bien, porque al Señor solamente igual su paz. Amén. Y sigue avanzando. Es lo que todos debemos hacer, avanzar. El tiempo es corto y el tiempo es para que nosotros emparejemos nuestra vida con la palabra. El tiempo es corto porque Cristo está a la puerta. Amén. No está para que hacer debates y cosas extrañas. Me dio un poco de risa, un poco de esto, pero bueno, es solamente la ceguera de algunos. Nosotros avanzamos en virtud de la esperanza que hay en nuestra vida, de esa eternidad con Cristo. Hemos recorrido todo el escenario de los raptos, hemos hablado del espíritu, ¿cierto? Ese espíritu de Judas, todo lo que hemos dicho hasta aquí, para solamente entrar a esta realidad, ¿cierto?, de la sangre bajo el altar. Teníamos que diluir, tener claro qué pasaba en este escenario, para poder entender en parte, porque en parte conocemos, ¿cierto?, como dice la Escritura. Pero cuando venga lo perfecto, ¿cierto?, conoceremos como fuimos conocidos. Esto dice la Biblia, estoy citando Escrituras. ¿A dónde? En la Biblia, no está buscándoselo yo de aquí tan fácil. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Así que vamos a seguir la línea que veníamos del servicio anterior y vamos a entrar a esta realidad, ¿cierto?, de esta mujer. Leemos Apocalipsis capítulo 6. El versículo del 9 al 11 dice: su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueren en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Oremos. Señor, hemos leído tu palabra, Padre, rogamos esa dirección gloriosa de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Toma control de todo, saca toda la humanidad. Tus escrituras sean dirigidas por el poder de tu Espíritu a todo el que escucha. Bendice a los hermanos del canal. Rogamos que tu gracia los acompañe ahí donde quiera que estén en el mundo. Que el Espíritu Santo los ayude a avanzar. No permitas que se detengan en el Padre, sino que sigan adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Bien. Leo el mensaje: es su vida digna del Evangelio, dedicado al año 63. El siervo de Dios dice: ahora, si Israel hace 2000 años hubiera aceptado la invitación que le fue hecha, no estaría como está ahora. Uno pregunta, bueno, ¿qué invitación? Y uno tiene que ir a las Escrituras para entender a qué se está refiriendo el siervo de Dios, ¿cierto? No podemos quedar solamente con la lectura. Yo creo que usted no solamente se queda con la lectura, sino que escudriña la palabra. Es lo que debe hacer todo hombre de Dios. Porque Mateo 23, versículo 37. Y él dice: Jesucristo ahí en Jerusalén, Jesucristo hablando a toda la área judía, a todo el pueblo de Dios. Son palabras muy sentidas, son palabras profundas, son palabras que estremecen al que lo lee, porque son dichas bajo un sentido sobrenatural profético. Dice Jesucristo, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Fíjese lo primero que él dice: tú que matas a los profetas, tú que le has quitado la vida a todos los que te he enviado, tú que has rechazado a los hombres de Dios, tú que le has cerrado la puerta, ¿cierto?, a la palabra, a la revelación, a la profecía, al cumplimiento de las cosas que Dios había dicho. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta a tus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Cuando leemos esto, ¿cierto? Es una declaración de Jesús. Es una declaración de la palabra. En virtud de una nación, de un pueblo llamado por Dios. Y son palabras que son tan fuertes, ¿cierto? Imagínese que Dios se las esté diciendo a usted. Imagínese a Jesucristo diciendo estas palabras a usted. Para poder palpar el sentir tremendo de sus palabras. El siervo de Dios dice, ahora si Israel hace 2000 años hubiera aceptado la invitación, esta invitación que Dios una y otra vez hizo a Israel, a través de los profetas y a través de todos los que fueron enviados, dice, y tú los apedreaste. Dice, no estaría como está hoy Israel. Pero hay algo que no hemos dicho todavía, que en el desarrollo diremos. Para poder entender en plenitud muchas cosas. Estamos aquí ahora. Hace 2000 años Israel rechazó la invitación de venir a la cena de las bodas y la rechazaron y entraron a juicio. Pero como dijo Jesús, ellos apedrearon y mataron a los profetas que les fueron enviados, dando excusas. Ahora las excusas las dieron ellos en cada día. Nos damos cuenta que en los días de Jesús, que Él no se enredó con ninguno de ellos ni se afilió a ninguna organización de ellos. Dijeron de Él, de Jesús, ¿cierto? Porque Él no fue parte de nadie de ellos. No fue parte de ninguna organización, de ningún sistema que los hombres habían creado. Él se mantuvo, ¿cierto?, en la línea de la cual su padre había ordenado. Recuerden, usted es hijo. Y preguntas salían del medio de la población, de las llamadas autoridades de cada sistema eclesiástico, religioso, político, o lo que usted pueda llamar, organización, de cada teólogo de la época. Y las preguntas que se hacían le decían, ¿cuándo este hombre aprendió esto? ¿En qué iglesia, en qué seminario estudió? ¿En qué organización estudió? ¿Quién lo apoya? ¿Quién está ahí? Y es él. Son preguntas que hoy hacen algunos pastores que no saben ni siquiera interpretar las escrituras en la línea correcta. Solo viven de emociones y manejan emociones de las personas que tienen que ir.
¿De qué escuela viene? Pregunta. Que razonaron ahí cuando Cristo aparece en la escena. Y alguno entre ellos salió y dijo, ¿no es este el hijo del carpintero? Fíjate. Entonces, tratando de buscar un resquicio para poder disminuir la gloria de Jesucristo. Tratando de buscar una línea en la cual poder casar, poder argumentar algo en contra del hombre de Dios. Como hoy también lo hace mucho. Y no estoy hablando de la denominación. No se llama a su madre María, dicen algunos por ahí. Tratando de buscar una línea genealógica y diciendo, no viene de allá. Mira para allá, mira. Y tú crees que este hombre es un hombre de Dios, mira para allá, mira la línea, mira quiénes son tus padres. Nosotros hermanos, José y Santiago, los demás, Jacobo, todos los que ya sabemos. Y no están sus hermanas con nosotros. Entonces, ¿de dónde obtuvo este hombre esta autoridad para hacer esto? Fíjese, ¿de dónde obtuvo esa autoridad? Como si la autoridad viniera de los hombres, o de alguien, o de alguna institución, o de alguna organización. Y él era Jesús. Y él era el Mesías. En otras palabras, él no tenía afiliación con ellos, con nadie. A él no le interesaba estar enrolado con organizaciones y sistemas, a lo cual los hombres de Dios tampoco están interesados. Están enrolados con sistemas paganos ni de ninguna orden creado por los hombres por un afán de gloria personal o por un afán de ser conocido en un sistema, no. El único que tiene que ser conocido es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Él no tenía afiliación con ellos, entonces dijeron, buscando algo más, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, él es Belcebú. Otros es un samaritano. Él tiene demonios. Él está loco. Él es un hombre que tiene un espíritu maligno. En la línea de la religión, y lo ha vuelto loco. Y por eso y anda por allá como un hombre salvaje, sin querer aceptar el dominio de los hombres, sin querer aceptar el nicolaísmo, como lo aceptan muchos hombres. Y muchos agrupándose entre muchas organizaciones, como también dentro de este mensaje hay. No le presten ninguna atención. Y sabemos lo que le sucedió a Israel. Y tenemos claro lo que está viviendo Israel hoy, lo que ha vivido Israel en la historia. Y ellos estaban tan seguros de que este hombre llamado Jesucristo, Jesús, estaba errado. Ellos estaban tan certeramente seguros
Jesús no era el Mesías. Fíjese. A tal nivel que ellos lo condenaron. Pero fíjese, ellos gritaron y dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Fíjese. Y desde entonces ahí está. Así ha sido. Fíjese. Jesús estaba tratando de decirles que sus excusas fueron lo que mató a los profetas. Sus tradiciones. Y lo que mató también a los justos que vendrían. Cuando Jesús aparece en la escena, ¿cierto? Se encuentra con tantas organizaciones, tantos sistemas tradicionales, los fariseos, los saduceos, los esenios, los terapeutas, que tienen una vinculación con la filosofía, cercanos a los esenios, los nazarenos, la comunidad profética, los herodianos, los samaritanos y tantos más que hay por ahí. Con ese escenario, Jesucristo se encuentra cuando aparece en la escena, con distintos movimientos que están fuera del margen de lo que Dios había querido. Pero Él no se abandonó con ninguno, no se enroló con nadie. Él venía a cumplir, Él venía a vivir, Él venía a hacer algo que su Padre había ordenado. No es diferente a nuestra realidad hoy. Hagamos grupos contra, dejémoslo solo, no lo pesquemos. Jesús estaba tratando de decirle que sus excusas fueron lo que mató a los profetas y lo que mató a los justos que vendrían. Ellos aceptaron sus credos que hombres les habían dado, en lugar de tomar la palabra de Dios. Y por haberlo hecho, dejaron la palabra de Dios sin efecto en su vida. Porque tomaron lo que los hombres dijeron y dejaron de lado la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Nadie más debe darle una interpretación. Está escrita tal como Dios quiere que ella sea interpretada. Tal como dice. Eso es lo que debe ser. Simplemente tómenla tal, dice el Señor Dios, como dice, de la manera que ella está escrita aquí. Ahora ellos aceptan su credo, dejan las promesas de Dios, sin efecto para ellos, la pasan por alto. Ellos se alejan de ella ignorándola. Gálatas 4, versículo 7 dice: por tanto ya no eres siervo, sino hijo. ¿Recuerda eso? Hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Al ser hijo eres heredero.
con Cristo. Juan capítulo 1, versículo 7, dice, en adelante dice, hablando de Juan el Bautista, donde moraba el espíritu de Elías. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aunque luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él aparece en el Señor. Histórica, bíblica, sobrenatural, espiritual, como quiera decirlo. Y el mundo no le conoció. La Biblia dice que lo seguían por los milagros, por las sanidades, así dice la Biblia, porque querían comer. Busque las escrituras, ahí dice eso. No lo seguían porque ahí viene el profeta, no lo seguían porque entendían las escrituras, no lo seguían porque, no sé, porque habían escudriñado tanto la palabra que habían visto venir a Jesús, no. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Versículo 11. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los suyos lo rechazaron, Israel lo rechazó. Pero todos los que le recibieron, sin importar raza, credo, ni nada, solo el requisito era que creyeras, ¿cierto? Fueron hechos hijos de Dios. Filipenses 2 dice, versículo 14, hace todo sin murmuración y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, haciendo de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo a los filipenses. A esa iglesia gentil, a esa iglesia que fue llamada cuando ellos fueron cegados, cuando Israel fue cegado. Párrafo 144 de la página 288 dice: no hay ningún registro de dos juicios en que los malvados son lanzados en el lago de fuego. Solamente la bestia y el falso profeta son juzgados al fin de la gran tribulación. Ellos son juzgados al final de la gran tribulación, ¿cierto? No, este más bien es el juicio del trono blanco y ellos son juzgados según lo que está escrito en los libros. Sabemos ya el tema del trono blanco, lo entendemos.
Sabemos quiénes están ahí, quiénes van a llegar ahí, sabemos quiénes van a enfrentar ese trono blanco, ese juicio. Es en la segunda resurrección, aquí entramos en el tema, en que las almas debajo del altar, ¿cierto? Apocalipsis 6, 9, léalo en su casa, en adelante. Como está escrito en Apocalipsis 6, del 9 al 11, el quinto sello, ¿cierto? Ahí te habla el quinto sello. Son dadas vestiduras blancas. En la segunda resurrección, ahí es el momento en que estas almas que están bajo el altar reciben las vestiduras blancas. Y desde luego, vida eterna, de otra manera, no había razón para darle vestiduras blancas. La línea teológica, ¿cierto? Pensamiento teológico dice que esto de los que están bajo el altar son las almas de los mártires de la iglesia primitiva. Diferimos completamente de eso, sin entrar en que alguien me llame para hacer un debate, porque, oiga, ya no estamos para eso en este tiempo. Pero cuando escuchamos la instrucción de Malaquías 4:5, o del mensajero de la edad, o del profeta de la edad, o del siervo de Dios al tiempo del fin, nos damos cuenta que no es así, que no son los mártires de las edades los que están ahí. No son las almas de la iglesia novia que están ahí, claro que no. Estaban ahí por el testimonio, por la palabra. Fíjese, no por Jesucristo. Claro, usted ya Jesucristo la palabra, ¿sí? Pero el sentido que está dando acá es otro. Clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Eso ya nos da más claridad aún que no es la novia, por ningún motivo. La novia ya está en la presencia de Dios. Luego del rapto, ¿cierto? Dice el siervo de Dios, se les dieron esas vestiduras blancas, ¿cierto? Y dice que descansarán todavía un tiempo más hasta que se complete o se completara, ¿cierto?, el número de los conciertos de sus hermanos. Por eso esperan ahí todavía. Los cuales también morirán al igual que ellos. Recordemos que la novia ya se fue a la presencia del Señor en el rapto. El rapto ya había sido ya. Cuando observamos el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿cierto?, observamos el cumplimiento de ese escenario. Ahí fueron raptados y guiados a la eternidad. Entonces, ¿quiénes son los que están bajo el altar? ¿Quiénes son aquellos que están ahí? Estos son Israel, que será salva como una nación. Todos los predestinados. Estos son Israel. ¿Dónde está eso? Como Romanos, capítulo 11. Voy a leer desde el último.
Voy a leer del 1 al 9. Dice, les digo pues, Romanos 11, versículo 1 en adelante, les digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Parte Romano preguntando, ¿cierto? Romano, ¿ha desechado Dios a tu pueblo? ¿Qué dice él? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y cuando él dice desde antes conoció, está hablando desde antes de la fundación de todas las cosas. Él ya lo conoció, él ya conocía a Israel. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado? Procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante del Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Fíjese, la gracia se acabó allá en el pueblo gentil, se acabó la gracia. Porque Cristo llevó y cumplió las Escrituras, llevó a esa novia que estaba esperando el rapto. Y la gracia se fue. Y vienen las obras. Y por esas obras serán juzgadas. Así dice la Escritura. Pero fíjese aquí, hablamos de Israel ahora. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Por qué? Por gracia. ¿Por qué Dios desciende gracia sobre Israel? Si le explica lo que hicieron acá. Rechazaron al Mesías. Quebrantaron sus juramentos. Adoraron a los Baales y a todos los dioses paganos. Con facilidad se apartaban de los propósitos de Dios. Permanentemente Dios tuvo que estar ahí, hablando una y otra vez. Y aún así rechazaron a sus profetas. Es más, quisieron un rey como los pueblos paganos. 1 Samuel 8, léalo. Entonces, cuando observamos nosotros todo este proceso tan caótico de Israel en algunos aspectos, sin Dios, dejando a Dios, dice que hay un remanente escogido por gracia, no por lo que han hecho, sino por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. Fíjense. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Veíamos en los servicios anteriores, veíamos lo que tenían que enfrentar, ese juicio del trono blanco. Veíamos que las obras serán juzgadas por tus obras, porque la gracia se había ido ya.
Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Entonces, el que buscaran a Cristo, el que rechazaran a Cristo cuando Él aparece en la escena, y todo lo que viene de ahí en adelante, ¿cierto? ¿Qué lo hizo? Dice que Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y enredo, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobian en la espalda para siempre. Palabra de Dios. Sobre en contra de Israel. Fíjese, si uno observa y pregunta, bueno, Israel, en medio de todas estas cosas, ¿será salvo Israel? ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Observando, entendiendo la gracia que se va hacia allá, hacia Israel, entendiendo que Dios lo cegó, que fue Dios quien puso esa cortina para que lo pudieran entender y ver, para que la gracia se fuera y llamara a un pueblo gentil, a una novia gentil. Fíjese. Romanos 11, versículo 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Fíjese, endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Porque hay un tiempo en que será cegado completamente, no verá, no entenderá nada de Cristo, porque estará cegado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será esto? Hasta, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que el último novia entre y nos podamos ir. No estamos hablando de la liberación va por un sendero muy extraño. La novia va por la palabra, va caminando por el sendero de la palabra. Y dice, y luego todo Israel, dice, será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, o sea, apartará lo malo, ¿cierto? El pecado y todos los errores de Israel, hablar de Jacob. Israel fue cegado con el propósito de que nosotros fuéramos salvos. ¿Quién lo cegó? Dios. Dios así lo permitió. Si Dios no los hubiera cegado, ¿cierto? Israel con todo amor y regocijo hubiera recibido a Jesucristo. ¿Y dónde queda el pueblo gentil?
quedamos nosotros si hubiese pasado eso? El mismo Jesucristo dijo de la cruz, que dijo Jesucristo, miren lo que dijo Jesucristo: Padre, perdona, porque no saben lo que hacen. Fíjese. Entonces, cuando nosotros tomamos las Escrituras, empezamos a ordenarlas, empezamos a darnos cuenta de todo un escenario tremendo de Dios. Dice que le fueron dadas vestiduras blancas, porque no las tenían. Los santos ya las tenían y se habían ido a la eternidad con Cristo, pero ellos no las tenían. Todo esto para que la novia fuera sacada de entre los gentiles. Pero mire, vimos el trono blanco, escuche ese mensaje para entender quiénes son los que están ahí, qué va a pasar ahí. Ahí irán al trono blanco, ¿quiénes? Y fíjense que la novia ya se fue, ¿entendés? ¿Quiénes vienen, bajan a juzgar las naciones? No, pues el mensaje, o léalo. Si está todo clarito en las Escrituras. Hemos hecho una cronología muy detallada en algunos aspectos y en otros muy superficial, para no entrar en otros temas, para poder entender las Escrituras. Todo este escenario para que la novia fuera sacada de los gentiles. Fijémonos en José. Y en José vemos todo el escenario que se va a consumar, ¿cierto?, con los gentiles, ¿cierto? ¿Y qué pasaría con Israel? Génesis 37, versículo 22 en adelante, miren lo que dice. Y les dijo Rubén, recuerden que a José lo vendieron, ¿cierto? Lo vendieron a Egipto. Recuerden la historia bíblica, búsquenlo en la Biblia, Génesis 37, lea el 36 en adelante para entenderlo bien. Me refiero al capítulo. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, porque querían matarle primero, porque era el favorito, ¿cierto?, de Israel. ¿O no? Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna. Un hoyo, ¿cierto?, donde se supone que debiera haber agua, ¿cierto?, que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y eso lo trató de hacer Rubén. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. Recuerden que algunos hablan de la túnica de 7 colores, otros de 12 colores, pero la Biblia dice la túnica solamente. El siervo de Dios habla de 7 y nosotros habla de 12. No vamos a hablar de eso porque eso es un tema que no le encuentro tanta relevancia, aunque para la novia sí. Para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, que su padre se la había dado a él, haciendo diferencia entre el resto de sus hermanos. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había agua en ella. Dice en la Biblia que se sentaron a comer ahí, ¿cierto? Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban
llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid. Y la gran idea, ¿cierto? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Fíjese, ¿cómo lo vas a matar a tu hermano? Mejor véndelo a un esclavista. ¿Qué mejor? Mire que, fíjese, ¿habrá alguna diferencia? No sé, pero ¿para qué lo vas a matar? Mejor que saquemos plata y vendámoslo. Fíjese. Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. ¿Cómo lo vaya a matar? Mejor véndelo, como si fuera algo mejor, no sé, como si fuera algo, no sé, benigno, como si fuera una bendición eso. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces, observamos una realidad, un escenario que muestra también, ¿cierto?, lo que pasó con Jesucristo. José, habiendo sido rechazado por sus hermanos, por su gente, luego de un proceso terrible que vivió José ahí, el esclavo Potifar, en lo más profundo de la cárcel, el panadero, el copero, todo lo que la historia que sabemos, ¿cierto? Y luego la revelación que viene, ¿cierto?, por el sueño del faraón, sobre las vacas, 7 vacas, las 7 espigas, las otras 7 espigas. Al final, porque no vamos a relatar todo el proceso, sino que vamos a, para que usted lo vea en su casa, observamos precisamente a este José que llega al palacio. Fíjese, José, tipo de Jesucristo. Pero fíjese en este detalle interesante. José que toma una novia gentil. Fíjese, José que tiene, que se casa, que tiene un matrimonio, ¿cierto? Él estaba el faraón y estaba José. Y en ese escenario, ¿cierto?, tremendo, tipo de Jesucristo, tiene una novia gentil. Amén. Y ahí no estaba Israel. Ahí no estaban sus hermanos. Lo mismo que vivió Jesús, habiendo sido rechazado por los judíos. ¿Qué hizo Jesús? Luego que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿qué pasó? Tomó una novia gentil que todavía está siendo llamada, porque hay una puerta abierta en los cielos aún para esta novia. Ven a la palabra, ven a Jesucristo. Hechos 15, versículo 12. ¿Qué dice la Escritura? Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios vistió por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Para qué? Para tomar de ellos pueblo para su nombre.
otro nombre dado a los hombres. Jesucristo. Amén. Jesús toma su novia dentro de los gentiles. Es la escritura un tipo de la realidad que estamos viviendo hoy, de lo que va Israel viviendo también. Estas almas bajo el altar fueron hechos mártires que están ahí por hombres como Eichmann. ¿Quién fue Eichmann? Holocausto, judío, alemán. Terrible. Lea usted de ellos, quién es un asesino, un torturador, alguien depravado. Ellos fueron muertos por causa de la palabra de Dios, no por el testimonio de Cristo. Fíjese, Cristo no estaba en el caminar del pueblo judío. Recuerden que ellos fueron cegados. Amén. Hitler, Eichmann, Stalin y el resto del mundo odia a los judíos. Y les quitaron la vida por el hecho de ser judíos. Porque hay un pueblo más ciego que Israel aún. Hay un mundo más ciego que Israel todavía. Que piensa que fue Israel, que no entiende las escrituras, que no entiende nada de la Biblia. Hay una iglesia pagana que persigue a Israel. Y hay uno sentado allá en Roma. Fíjese. Eso lo dice las escrituras. Eso lo dice la palabra. Fíjese en esto también, como nota entre comillas, al margen, como quiera decir. Martín Lutero, ¿cierto? Que es el mensajero de esperanza, ¿sabes? ¿No? También tuvo el mismo pensamiento en contra de los judíos. Mire lo que dice la historia. La actitud de Lutero hacia los judíos cambió a lo largo de la vida, que fue cambiando lógicamente a lo largo de la vida, pero su pensamiento fue claro. En una primera fase de su carrera, hasta 1536, más o menos, se expresó gran preocupación por su situación en Europa, o sea, por la situación del pueblo judío en Europa, y manifestó gran ilusión con la idea de convertirlos al cristianismo a través de sus reformas evangélicas. Más tarde, sin embargo, denunció al pueblo judío y alentó a sus compatriotas en su persecución. Martín Lutero. Fíjese, uno tiene que decir todo lo de Martín Lutero. ¿Quién fue? ¿Dónde estuvo? ¿Cuáles eran sus ideas? Pero debemos entender esto para que entiendan las escrituras, ¿cierto? Que él estaba en otra dispensación, ¿cierto? Y no podía ver esto, no podía ver la palabra. Solo esto es una nota al margen, para que también lo examinen. Génesis 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré,
y haré de ti una nación grande, dice. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Israel, el que bendiga a Israel, va a ser bendecido. Por eso Israel es bendecido. Pero también hay un grupo, ¿cierto? Los ismaelitas, que se toman esta palabra para ellos. Pero Dios está hablando de Israel, del hijo de la promesa. ¿Entiendes? Del hijo de la promesa. ¿Por qué el hijo de la promesa? Recuerden que Abraham, la mujer de Abraham era estéril. Y que luego aparece Jesucristo, ¿cierto? Antes de destruir Sodoma y Gomorra, ahí en el desierto, y le dice a Sara, ¿cierto? Que el desierto tendrá su hijo. Y Sara se ríe, ¿cierto? En todo el escenario que ya sabemos. Y después de 25 años, ¿cierto? El cumplimiento de la profecía. Y nace Isaac. Y estuvimos hablando de Isaac hace poco también, ¿recuerdan? Y del profeta, que fue a buscar una novia para él. No, gloria a Dios. Recordemos eso. Jeremías 31, 35. Miren lo que dice. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. ¿Qué parte? Aquí está Israel y está el resto del mundo, ¿cierto? ¿Qué parte el mar y braman sus ondas? Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Si observamos el pasaje, hago una pregunta, ¿no? Usted puede medir cuánto miden los cielos para arriba. Si tiene una línea para arriba, ¿hasta dónde llega? No sé. Pasa la estratosfera, llega al cielo del espacio y sigue para allá. ¿Hasta dónde llega? ¿Podrá medirlo usted? Imposible. Bueno, si usted lo mide, Dios va a rechazar el Israel. Es imposible. Así es, eso está diciendo este pasaje. Que Dios rechace a Israel. Es imposible. Cuando observamos el pasaje de Apocalipsis, vemos que la gracia se traslada hacia ellos y reciben vestiduras blancas. Y después que la novia haya subido, después que la novia ya haya subido, la gracia se desplaza para allá y ya no hay gracia al otro lado. Recuerdo los mensajes anteriores. Juan mira las almas bajo el altar. Y se les dice un poco más de tiempo. Y ellos se dieron cuenta que había dado muerte al Mesías. Se dieron cuenta que habían dado muerte al Mesías. Por eso fueron muertos. Lo que dice el siervo de Dios. Y ellos clamaron, su sangre sea sobre nosotros.
Fueron sus palabras. ¿Y qué dice en Mateo 27? Dice el versículo 24, mira lo que dice. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. Fíjese, hasta Pilato, hasta un mundano, se lavó las manos de la muerte de Jesucristo, de lo que iba a ocurrir, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, dando a entender que Jesucristo era un justo, pero Israel estaba cegado. Allá vosotros, le dijo. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ellos fueron cegados por Dios. Por eso su gracia, una vez que la novia avanzó, ¿cierto? La gracia se movió en Israel. Y las obras se movieron para los lados. Esta es sublime gracia. Y a cada uno se le dio vestiduras blancas. Estoy terminando ya. Recordemos a José. José estaba en el palacio. Allá en Egipto. El de la promesa. Casado con una gentil. Y su pueblo fuera. En servidumbre fuera del palacio. Dios permitió que José fuera vendido para preservación de vida. ¿Cómo es eso? Ya lo veremos. Son las palabras de José a sus hermanos. Son las palabras de Jesucristo a sus hermanos. Son las palabras de Jesucristo a Israel. Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, para que ustedes no murieran, para que Israel no desapareciera, sino para que avanzara. ¿Qué hizo José con Benjamín? Le abrazó. Él era su hermano menor. Nació después que José se había ido por su misma madre. ¿Quién? La Iglesia Ortodoxa. Benjamín, tipo de los 144.000. Nacieron durante su ausencia.
Mientras José buscaba una novia. Excelente. Gloria a Dios. Una novia gentil. Amén. 144.000 que todavía han de ser llamados. Durante la tribulación, la novia se va, vestiduras blancas, alma bajo el altar, los mártires, ¿cierto? Que están ahí, de los muertos, en todo el escenario, y 144.000, Benjamín, y por eso 144.000, que son llamados durante la tribulación. La novia ya se fue, ¿recuerda? Estos 144.000 llamados por los dos testigos. No voy a entrar en los dos testigos, ni tampoco en la línea de los 144.000 todavía. ¿Ya? Estamos enlazando bajo el altar solamente. Porque si imagínense, sacábamos todo, estaríamos aquí hasta como las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Ellos profetizaron durante la segunda semana 70 de Daniel. Los últimos 3 años y medio. Porque para algunos son 7. Pero ¿qué dice Daniel? Recuerde que a la mitad de la semana 70, a la mitad de la semana 70, el Mesías se había quitado. Recuerde que una de estas últimas semanas, ¿cierto? El Mesías se quitaba a la mitad. ¿En cuánto queda? 3 años y medio. Se salía el sacrificio diario, quedando 3 años y medio. Quiero finalizar, ¿cierto?, para clarificar que son israelitas, son judíos que están ahí. Leyendo un versículo, vamos a la lectura que leímos. Este versículo dice, lo que es el versículo 10, dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Si todavía le queda duda a usted, porque son el pueblo, son judíos los que están ahí, es Israel los que están ahí, la novia no pide venganza. ¿Entiende? Porque el llamado de la novia camina por otro sendero, por el amor, por la gracia. Dios bendiga su palabra. Señor, te adoramos por el honramos tu nombre, Dios, damos gracias por tu palabra. Señor, rogamos, Dios, que se pueda hallar cabida en el corazón de los que escuchan, Dios. Rogamos que el poder de tu presencia y tu Santo Espíritu nos sea guiando el camino hacia ese escenario eterno. Rogamos por nuestra hermana Susana, rogamos por nuestra hermana Isabel, que no conozco, Dios, pero tú la conoces, en el nombre de Jesucristo, que la prosperes y la bendiga donde quiera que esté, que se aferre a su santidad. Señor, bendice, Señor, tu hermana Miranda, hermana Paula, que tu presencia poderosa la sanguínea avanzar en tu propósito. Bendice a tu hermana Claudia, tu hermano Matías. Que tu presencia poderosa, tu palabra poderosa nos inste
avanzar. Señor, bendice, Padre, a hermano Enrique, que nos ayude, Señor, a seguir adelante y no detenerte, Dios. Señor, bendice, Señor, a tu hermana Marcela, que ya no está en el hospital, sino que tú la has llevado nuevamente a su hogar. Gracias, Dios, porque tú la has bendecido. Bendice al hermano Mario y a todos sus hijos, Señor. Rogamos por tu hermano Nicolás, tu hermana Daniela, que nos bendigas, nos ayudes, Señor. Rogamos por tu hermana Ana María, Santiago, que la bendiga, la llene de paz, de amor y de fuerza para seguir adelante. Por su hijo, por su sobrino, por todo el entorno familiar que la rodea. Rogamos por que estemos aquí. Rogamos, Dios, que tu palabra sea bendecida y llene la vida de los que creen. Te adoramos, te bendecimos. En el nombre que es sobre tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Ya vamos a entrar a otros temas. Estamos en este escenario, se trazamos para acá, pero yo sé que hay más cosas que decir, pero quiero dejar ahí nomás, porque no queremos hablar de otros temas que también están aquí, porque luego hablaremos de los 6 más adelante, hablaremos también de las 70 semanas. Y este mensaje siempre está amarrado con todo este escenario. Nos quedan bastante tiempo todavía. Antes de fin de año lo más probable que entremos a los sellos. Vamos a cantar una alabanza para finalizar. Vamos a cantar esta alabanza, Vasos de Honra. Y finalizamos. Vaso de honra,
bendecirte. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Que tú bendigas cada vida, cada corazón que escuche tu mensaje. Que tu gracia poderosa nos alcance en todo momento. Nos ayude a avanzar. Señor, y bendice y trae, Señor, aquellos que están escuchando tu palabra. Señor, que tu palabra nos ayude a aparejarnos contigo y poder estar a cuenta de otros. A cuenta de otros. Con lo que tú quieres de nosotros, Padre. Sana al enfermo, restaura aquellos que están pasando momentos difíciles. Que esa gloria manifiesta, Señor, sea en cada vida de estos momentos y toda enfermedad desaparezca de sus cuerpos. En el nombre de Jesucristo sea así ahora. Que la bendición de Jesucristo descienda sobre cada vida. Gracias, Padre. Entregamos este servicio en el nombre que es sobre tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén.